Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Soy el pastor José Hermosa y hoy domingo 30 de agosto del 2020 vamos a dar inicio al culto de hoy y vamos a continuar con la serie Adiestra tu mente, Adiestra tu mente. Pero para esto vamos a comenzar con una oración, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ilumine en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, papá. Te damos gracias, bendito Dios, oh Padre Celestial, por el amor que tú nos tienes, Señor, por ese privilegio que tú nos das, Señor, de poder orar y tú escuchar, de poder, Señor, bendito Dios, oh Padre Santo, predicar tu palabra, Señor, de poder, Señor, estar en tu presencia. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que tú nos has dado. Te pedimos, Señor bendito Dios, oh Padre Celestial, que el mensaje de hoy, Señor, llegue al corazón de toda persona que escucha estos audios, papito lindo, que llegue al corazón de cada hermano, cada hermana, que sea de bendición para tu iglesia cristiana caminando con Jesús, oh Padre Celestial, y que dé fruto, Señor, en nuestras vidas al 30, al 60, al 100 por uno, Padre. Oh Dios, hágase tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses 4:8. Yo creo que ya se lo conocen, se lo saben de memoria, lo han meditado y lo están ejerciendo. Amén, lo están ejecutando. Filipenses 4:8. Dice la palabra del Señor así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. En esto pensad. Así es la exhortación que nos da el Señor, que debemos pensar entonces en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este es el cuarto tema, hermanos, que vamos a tratar de la serie Adiestra tu mente. Comenzamos con la primera vez, el primer tema fue piensa en la verdad. Debemos pensar en todo lo verdadero, amén. Debemos tener eso en nuestra mente, todo lo verdadero, quitar todo engaño, toda idea, toda filosofía del mundo que está de repente puesta en nuestra mente, hermanos. Vimos todo ese tema y vimos que lo verdadero es la palabra del Señor. Es lo que Dios dice acerca de nosotros, es lo que Dios dice, ¿no?, acerca de Él mismo, acerca de su palabra. Y ese fue el segundo tema. El segundo tema era piensa en la verdad acerca de Dios y su palabra, acerca de Dios. A veces tenemos una idea de Dios o un pensamiento de Dios errado. Como vimos, ese pensamiento que a veces ha venido en la mente de los creyentes: Dios ya no me ama. Eso es una blasfemia, es una mentira. Amén. Dios te ama, Dios es amor. Amén. Yo creo que Dios no le interesa a Dios, eso también. Y desarrollamos ese tema en el segundo mensaje sobre esta serie. Piensa en la verdad acerca de Dios y su palabra. Su palabra es verdad. Amén. Su palabra es verdad. Lo que Él prometió, Él lo hace. Él no es mentiroso. Amén. Todo lo que Él promete, lo hace. Amén. Dios es bueno, Dios es misericordioso. El tercer tema que vimos fue piensa en la verdad acerca del futuro. No, eso fue el domingo pasado. Piensa en la verdad acerca del futuro. Y vimos pues que tenemos que pensar de una manera verdadera acerca del futuro. A veces pensamos cosas erradas, ¿no? Cosas erradas que nos hacen daño. En el presente nos vuelve tristes, nos vuelve depresivos al pensar no correctamente acerca del futuro. Dios tiene pensamientos de bien y no de malas para nosotros. Amén. Él sigue cuidando de nosotros. Él no se ha alejado de nosotros. Nuestra vida está en sus manos. Amén. Nuestra vida no está en las manos de este mundo ni en las manos del diablo. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Amén. Tenemos un futuro asegurado. Amén. Gloria al Señor. Bueno es el Señor. Hoy día vamos a entrar al tema piensa en la verdad acerca del pasado y del presente.
piensa en la verdad acerca del pasado y del presente. Muchas veces cuando no pensamos en la verdad bien acerca del pasado, hermano, tenemos atadura en el presente. Andamos con ataduras, andamos también tristes, ¿no? Con un pesar en el corazón. Si yo no hubiese hecho esto, ¿no? Estamos así. Una de las cosas que ayudan, hermanos, para salir para salir a veces de una manera errada de pensar o de pensar pues que porque cometí errores o porque hice esto o aquello, no, ya no va a funcionar mi vida presente ni mi vida futura. Es bueno leer las biografías de los misioneros, hombres santos llenos de fe, que enseñan mucho de cómo vivir una vida de fe y paciencia. Uno de ellos es Adoniram Hudson. Él fue un misionero y él estuvo por el lapso de los años de 1788 a 1850. Este misionero en Birmania queda en Asia, este país, él fue misionero ahí. Él sufrió oposición, salud deficiente, también sufrió encarcelamiento, adversidad, gran pobreza, y la muerte de su esposa también fue ahí. Y todo ese sufrimiento ocurrió en los primeros 13 años de sus más de 30 años de ministerio, hermanos. Todo lo que pasó este hombre para llevar la palabra del Señor, para que la palabra del Señor se difunda en este país de Birmania. Pero con todo eso fue el hombre que declaraba: el futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Ese párrafo, esa frase o esa oración o esa afirmación lo hacía constantemente, ¿no? Con todo, él declaraba: el futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Forma tan espectacular realmente de enfrentar el futuro, sin importar cuán difícil, hermano, pensando en las verdades acerca de Dios y sus promesas en la palabra. A pesar del pasado que él tuvo, pensaba bien en el presente y veía un futuro maravilloso con Dios. A pesar del pasado que tuvo, a pesar del pasado donde había pues pobreza, donde había pues enfermedades, donde su esposa se falleció en el campo misionero. A pesar de todas esas dificultades que él tuvo, oposición, encarcelamiento por predicar la palabra del Señor, él paraba diciendo: el futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Amén. Y no debemos dejar que nuestro pasado nos aniquile el presente y el futuro. Amén. Aprendamos de este hombre que tenía bien puesta su mente en las promesas que hacía la palabra de Dios para su vida. Amén. Debemos pensar en el pasado de la manera correcta. ¿Se acuerdan la semana pasada, como vimos, con nuestros pensamientos y sí, cuando hablamos acerca del futuro, ¿no? Y si pasa esto, si pasa aquello, ¿no? Acerca del futuro lo vimos. Se puede sumar también, aparte de eso, los pensamientos si tan solo, acerca del pasado, si tan solo hubiera hecho esto o aquello, si tan solo no hubiese hecho esto o aquello, acerca del pasado. También son pensamientos que torturan, privándonos de la paz y el gozo del presente. Y vuelve la exhortación de Filipenses 4:8. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En eso debemos pensar. Si queremos recordar cosas del pasado, debe estar en este listado. Amén. No debemos pensar acerca del pasado en cosas que pues nos pueden atar y nos pueden deprimir, entristecer, o nos puede llevar a un sentimiento de condenación. Este Filipenses 4:8, esta palabra viene en nuestro auxilio con relación a nuestros pensamientos sobre el pasado. Y es verdad, porque el pasado no es más real que el futuro, hermano, ¿no?
Podemos tener el hábito de mirar los sucesos del pasado y pensar si tan solo lo hubiera hecho de manera diferente. ¿Alguna vez ha pensado eso? Pero ¿qué hace uno pensando en eso si ya lo hizo? ¿No? Si tan solo hubiera dejado de hacer eso, si tan solo eso no hubiera ocurrido, si tan solo hubiera estado mejor informado, si tan solo me hubiera convertido antes, habría sido un mejor esposo, una mejor madre, habría tenido el amor de Cristo para hacerlo sentir en nuestro hogar, habría conocido el servicio y el sacrificio en lugar de ser tan egoísta, si tan solo. Esos pensamientos vienen a nosotros, hermanos, y no es correcto. No es correcto. A veces pensamos así y eso va a traer, como le digo, un pesar en nuestro corazón. Pero Dios está en control absoluto y soberano de nuestra salvación y nuestra vida, pues, ¿no? Porque a veces pensamos eso, ¿no? Si tan solo me hubiese convertido antes. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado o no. Si tan solo, ¿no? Me hubiese conocido antes al Señor, cómo hubiese sido mi vida diferente, ¿no? Si tan solo. Y no nos damos cuenta que Dios está en control absoluto y soberano de nuestra salvación y nuestra vida, sino ¿quién está a cargo de tu salvación? Dios, pues, ¿no es cierto? Entonces el conocerlo ha sido en el tiempo de Él. Amén. ¿Quién escogió el día y el minuto exacto para tu conversión? ¿Quién escogió el día y el minuto exacto? Dios. ¿O tú lo escogiste? ¿O lo escogió el mundo o lo escogió el diablo? No, Dios lo escogió. Amén. ¿Quién sabía desde antes de la fundación del mundo cuándo creerías en Jesucristo? El Señor. Amén. ¿Quién te escogió con sumo cuidado para que fueras el padre o la madre de esos niños o de esas niñas? Dios. Amén. Él te escogió para que tuvieras esos hijos, esas hijas. Amén. Lo puso a tu cuidado para que tú administrases su vida, veas por su niñez, su juventud, seas el buen consejero y lo guíes por caminos rectos, por los caminos de Dios. Amén. Él te escogió. El Señor te escogió para que tú tengas esos niños, esas niñas. Amén. ¿Quién usó un matrimonio difícil y una vida familiar insatisfecha para abrirte los ojos y conocerlo a Él? Ojo que estoy diciendo quién usó. No estoy diciendo en este caso, ¿no? ¿Quién escogió? No. ¿Quién usó? Usó Dios un matrimonio difícil. No es su voluntad, pero Él usó. Amén. Usó ese matrimonio difícil y una vida familiar a veces insatisfecha para abrirnos los ojos y conocerlo a Él, hermano. Porque no sé si se ha dado cuenta, pero muchas veces nosotros venimos a Él recién cuando hay sufrimiento. Cuando pasamos momentos difíciles, cuando hay crisis en nuestro matrimonio, ahí sí, Señor, llamamos al pastor, llamamos a todo el mundo, comenzamos a venir a la iglesia. Una vez que se arreglan las cosas, a veces se alejan del Señor, cosa que no debe ser. Amén. El Señor va a usar un matrimonio difícil y una vida familiar insatisfecha para abrirte los ojos y conocerlo a Él. Él sabía cuándo llegaría a conocerlo, hermano. Él sabía cómo llegaría a servirle. Fue en el tiempo propicio, así que no estemos pensando, no, si le hubiese conocido antes al Señor, si lo hubiese conocido antes, qué distinto sería mi vida. No, fue en el momento preciso, el que te hizo una nueva criatura, el que hizo un nuevo nacimiento en tu vida. Esto es lo verdadero y real, ¿no? Así es. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. No por obras para que nadie se gloríe, dice el verso 9. Y no es de nosotros. Hasta esa gracia que Dios nos regaló, esa fe para aceptarlo, viene de Él, hermano. Lo hizo el Señor. Él buscó el momento adecuado, justo en ese momento. Y Dios da la oportunidad a todos. Todo el mundo ha tenido ese momento de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios se ha brindado, le ha dado esa gracia. Pero hay gente que no acepta. Amén. Pero los que están escuchando aquí sí lo han aceptado. Amén. La iglesia del Señor, la iglesia caminando con Jesús, la iglesia cristiana caminando con Jesús, ¿no? Cada miembro ha aceptado al Señor. Le ha dicho sí al Señor. Amén. Y cada persona, cada hermano que nos está escuchando, ¿no?
cada persona de repente que es inconversa ahora, que no conoce al Señor, lo puede conocer en esta mañana. Decirle al Señor: Señor, entra a mi vida. Señor, quiero cambiar mi vida. Señor, perdona mis pecados. Señor, me arrepiento de mis pecados. Abro mi corazón a ti y creo que tú has muerto por mis pecados, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por mis pecados, y que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, y ahora está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí. Señor, perdona mis pecados. Señor, me arrepiento, yo creo en ti. Cuando haces esa oración sinceramente, la palabra del Señor dice que tú llegas a ser hijo de Dios. Dios te adopta como su hijo. Amén. Es tan sencillo como lo dije. Amén. Como lo expresa la Biblia. Tan sencillo. Amén. Dios lo hizo sencillo para nosotros. Entonces, tenemos que recordar, hermano, y pensar en lo que es verdadero. Amén. Recordar y pensar lo que es verdadero. Recuerda bien los pensamientos de si tan solo son improductivos, ¿no? Son improductivos, contraproducentes, un efecto contrario al deseado, pues, ¿no? ¿Qué producen? Nada. Si te tú pones a pensar, pues si tan solo no hubiese hecho ese negocio, ¿para qué piensas así? Si ya lo hiciste, ¿qué vas a hacer? ¿No? Si tan solo no me hubiese metido en esto o aquello, ¿no? O sea, es algo improductivo, hermano. Como dice el dicho popular, es llorar sobre la leche derramada. ¿No? ¿Qué haces llorando ahí? No ganas nada, no ganamos nada. ¿Por qué es improductivo? Porque no miran a lo que es real, pues, ¿no? A lo que es verdadero. Tu mente está enfocada en ese pasado y no mira lo que es real y lo que es verdadero. ¿Qué es lo que es real? Lo que está pasando en este momento. Lo verdadero, las promesas que tú tienes de Dios. Amén. El pasado ya se fue. No lo podemos reparar ni reconstruir, hermano. Ya se fue. Ya nadie puede volver al pasado. No hay como esas películas que antes existía que se llamaba El túnel del tiempo y pasabas al pasado. No. Es realmente películas. Las películas hacen de todo, ¿no? Aguantan todo, ¿no? Pero no existe eso. No podemos regresar al pasado. Ya fue ya, ¿no? No lo podemos reparar ni reconstruir, ¿no? Pero lo que es real es lo que está sucediendo hoy, pues, lo que es tu presente. Y Dios nos llama a afrontar el ahora, lo que es real. Amén. Ahora. Ya saca esas ideas, ¿no? Que muchas veces nos atan, hermanos, a poder nosotros activar eficientemente nuestro presente. Nos atan a pensar en un futuro correcto. Entonces Dios nos llama a enfrentar el ahora, lo que es real. Estos pensamientos si tan solo engendran remordimiento, hermano, en una persona. Para con remordimiento, si no lo hubiese hecho. ¿Por qué lo hice? Dios mío. Y así fuera una se puede decir, una metida de pata, un pecado. No puedes estar torturándote con eso. Amén. Si tan solo no lo hubiese hecho. Si tan solo no hubiese dado este mal paso. No. Cuando uno se acerca a Dios y se arrepiente de corazón, Dios te perdona y se olvida de tus pecados. Amén. Él se olvida de tus pecados. Él ya no toma en cuenta esos pecados. Amén. Él ya lo olvidó. Amén. Dice en Miqueas 7, 18 y 19, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No estuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Amén. Él volverá a tener misericordia. Amén. Amén. Así dice Miqueas. Él se deleita en la misericordia. Su enojo no es para siempre. Muchas veces sí, a veces uno recibe disciplina del Señor o castigo del Señor,
Pero su enojo no es para siempre, hermano. Cuando nosotros venimos arrepentidos a Él, con un corazón contrito y humillado, ¿no? Él no nos echa fuera. Él nos perdona, extiende su misericordia. Como dice la Biblia, por su misericordia no hemos sido consumidos. Amén. Él ya te perdonó. Y una vez perdonado, Él comienza a restaurar tu vida. Amén. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Aquel hijo pródigo que cuando vino, dice que su padre lo miró de lejos. Lo miró de lejos, ¿no? Él lo conocía y hasta la forma de andar. Conocía a este padre que de lejos lo vio. Ah, este es mi muchacho. Este es mi hijo. ¿Quién viene? Y dice la Escritura algo muy interesante. Dice, fue movido a misericordia el Padre. O sea que el Padre no está en modo misericordia. No sé si lo entiendes. Porque dice la Escritura, fue movido a misericordia el Padre. Claro. Porque nuestro Dios, no olvides, así como es amor, también es recto y es justo. Y es severo, dice Pablo en el libro de Romanos. Y él estaba, yo creo, molesto con todo lo que había hecho su hijo. Pero dice la Escritura, fue movido a misericordia. Ve a su hijo, ve cómo viene. Viene humillado, viene todo de repente flaco porque no tenía ni para comer. Viene oliendo a chancho, a cerdo. Todas sus ropas, su buen vestir con que había salido de la casa del padre, ahora son trapos que lo cubren. Lo ve así y fue movido a misericordia. Amén. Dios es un Dios misericordioso. Cuando tú vienes a Él, Él no te va a echar fuera. Él te va a perdonar. Porque sabe que muchas veces cuando nosotros nos hemos ido al mundo, a veces creyentes, y nos hemos ido al mundo o hemos pecado, el pecado nos ha hecho mucho daño. Y venimos pues, ¿no?, muy mal. Venimos pues en decadencia. Venimos maltratados. Venimos humillados. Venimos en una pobreza anímica, una pobreza espiritual, hasta una pobreza, ¿no?, física. Venimos enfermos. Pero Él se mueve a misericordia y nos perdona. Y comienza a trabajar en la restauración de nuestras vidas, como lo hizo con este hijo que volvió. Amén. Dios es bueno. Entonces hay cosas cuando pensamos del pasado que engendran remordimientos, un pesar interno. Porque es imposible volver al pasado y cambiarlo, hermano. Por eso genera ese pesar, ese remordimiento. En ese momento debemos preguntarnos qué provecho tiene el traerlo a la mente una y otra vez, hermano. Porque a veces lo tenemos así, cada día pensamos en si tan solo esto, si tan solo el otro. Oye, pero ya pasó. Amén. Ya pasó. Y es más, ¿no? Si el Señor, si nosotros hemos cometido, pues, como le digo, un pecado, el Señor ya nos perdonó. El Salmo 103, verso 12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Vuelvo a repetir, porque eso a veces nos atormenta, hermano. Las metidas de pata que hemos hecho a veces, los malos pasos que hemos dado, nos atormenta. A pesar que Dios ya nos ha perdonado, y este tema ya lo vimos ya. Dios nos ha perdonado. Y cuando nos perdona, se olvida de nuestros pecados y comienza a restaurar nuestras vidas. Amén. Comienza el Señor a restaurar nuestras vidas. Claro que hay consecuencias de un pecado, sí, hay consecuencias. Hay castigo de repente del Señor, sí, pero hemos leído en Miqueas que su enojo no es para siempre. Más se deleita en la misericordia, no se deleita en el castigo. Él se duele del castigo, dice la palabra del Señor. Más se deleita en la misericordia. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Hasta cuando nos disciplina y experimentamos, se puede decir así, el castigo de Dios, hermano, Él lo hace por amor, no lo hace por odio. Porque si te odiara, ya te hubiese mandado al infierno, al lugar de tormento. Pero Él no.
Hasta Él te guía al arrepentimiento. Estamos con la cabeza volada y Él es el que nos guía a arrepentirnos, hermano. En su gracia, en su misericordia, en su amor, nos guía a arrepentirnos. Y al arrepentirnos, ¿no?, recibimos el perdón de Dios y recibimos también la restauración del Señor. Dios nos restaura. Amén. Entonces no permitas que esos pensamientos te atormenten, ¿no? Si cometiste errores, amén, ¿no?, pídele perdón al Señor, ¿no? Y de todo corazón pídele perdón al Señor y vas a ver la mano de Dios. Vas a ver cómo ese remordimiento, ese sentimiento de culpabilidad se va. Él te perdona. Amén. Él perdona nuestros pecados y Él nos dirige con su Santo Espíritu. Amén. Tenemos que recordar dos cosas, ¿no? Cuando volteamos al pasado, cuando queremos ver el pasado, es bueno recordar lo que hemos aprendido de nuestros errores. Amén. Que si has hecho algo malo, ¿no?, de esos errores tienes que aprender, ¿no? Son lecciones, son perlas de sabiduría, ¿no? Esas lecciones. ¿Qué lección sacas, ¿no?, de este error? Amén. Para que ya no lo pueda hacer otras personas, como puedes aconsejar a otras personas, puedes aconsejar a tu familia que ya no se debe hacer eso. Y es más, tú ya sabes que eso no debe hacer porque trae sufrimiento. Amén. Trae tiempo perdido y tantas cosas, hermano. Entonces, eso tú debes recordar lo que has aprendido de esos errores. Amén. Lo que has aprendido de esos errores. Como te dije, esas lecciones son perlas de sabiduría, ¿no? Vas a tener sabiduría al aconsejar. Es bueno recordar también las obras maravillosas y la fidelidad compasiva de Dios con nosotros. Tenemos que recordar esos testimonios de cómo Dios nos sacó de problemas en el pasado. A veces miramos, pues no, tenemos problemas y debemos recordar los buenos testimonios, cómo Dios nos levantó, cómo Dios ha hecho obras maravillosas en nuestras vidas. Amén. Cómo Dios nos ha sanado, cómo Dios ha suplido necesidades. Amén. Cómo Dios nos ha dado un ministerio. Amén. Cómo hemos crecido en la fe. Entonces la obra del Señor en nosotros, hermano. Tenemos que recordar, ¿no?, esas cosas, ¿no? Si un día Dios hizo un milagro en nuestra vida, lo puede volver a hacer. Amén. Pensar de esa manera. Amén. Cuando miramos al pasado, debemos entonces recordar las obras maravillosas y la fidelidad compasiva de Dios con nosotros. Dios es fiel. Amén. Dios ha sido fiel con nosotros. Amén. Ha mostrado su fidelidad. Nuestra fe se fortalece cuando recordamos cómo Dios nos llevó a través de nuestras pruebas. ¿Quién no ha pasado pruebas en el pasado? ¿No has visto la mano de Dios? Cómo en medio de la prueba, ¿no?, tú has salido victorioso porque ha estado Dios contigo. Amén. No te ha abandonado. Eso es lo que debemos recordar. Amén. Como Dios pues se ha manifestado en nuestras vidas anteriormente, para que en el presente de repente estás pasando una tribulación, momentos difíciles como muchos de nosotros estamos pasando por esta pandemia, tú estés pensando, Dios está conmigo ahora también. No me dejó en esa tribulación, no me dejó en esa prueba que pasé, en ese momento difícil que pasé, no me va a dejar ahora. Amén. Amén. Entonces, así se fortalece nuestra fe. Cómo nos llevó a través de nuestras pruebas, a través de nuestras batallas. Amén. Las batallas que ocurrieron en nuestras vidas. Cómo nos enseñó en las montañas y en los valles de la vida, hermano. Dios es Dios de montañas y Dios de valles. ¿A qué se refiere esto? Cuando tú estás en la cima, en la montaña, estás victorioso, ¿no? Ahí es Dios también. Pero cuando estás en los valles, también ahí es Dios. Amén. Cuando pases por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él está tanto en los valles como en los montes. Él está en los buenos días como también en los malos días. Él está siempre contigo. Amén. Debemos recordar eso. Primera de Reyes 20:28 dice: vino entonces el varón de Dios, era un profeta, al rey Acab de Israel, y le habló diciendo: así dijo Jehová,
Por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Los sirios decían, pues no, nos ganaron la batalla ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es Dios de montes, ¿no? Por eso que hemos perdido. La batalla se surgió en los montes. Pero vamos ahora a los valles, decían los sirios, ahí los vamos a vencer. Los sirios hablaban así. No se dan cuenta porque Dios es Dios de montes y Dios de valles. En las dos canchas, hermanos, ganamos. Amén. Si tenemos a Dios con nosotros, en las dos canchas nosotros ganamos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ese es el Dios que tenemos. Es el Dios que es nuestro Padre. No debemos tener miedo. Y no debe haber cosas en el pasado que nos estén atando en el presente. Amén. Si ya te perdonó Dios, amén, gloria al Señor. Te arrepentiste y te perdonó Dios, amén, gloria al Señor. ¿No? Así de repente tú vengas con de repente has cometido algo en tu vida pasada, antes de conocer a Cristo. La Biblia dice que 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces esas cosas ya pasaron, Dios lo olvidó. Ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. No tiene por qué atarte eso. Amén. Cree en la palabra del Señor. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. El Salmo 77, mencionado a menudo como la cura para la depresión. Algunos a veces le ha dado la depresión, hermanos. Este Salmo 77 es muy interesante. Léalo en su casa. Dice que hemos de meditar en la bondad de Dios. Este salmo pues nos dice que debemos meditar en la bondad de Dios en el pasado, cada vez que las pruebas del presente parezcan aplastarnos. En momentos como esos, el salmista declaró en el verso 11 al 13, voy a dar lectura: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nosotros. Que Dios es grande como nuestro Dios, dice. Que Dios, termina diciendo, que Dios es tan grande como nuestro Dios. ¿Qué hacer cuando estamos así con esos pensamientos que nos vienen del pasado? Debemos recordar las obras de Jehová. Si haré yo memoria de tus maravillas antiguas, dice. Eso es lo que debemos recordar. No las cosas que de repente cometimos errores, o las cosas que vinieron sin cometer errores, hermano. Como el caso de José, ¿no? Del José de la Biblia. No cometió errores, le sucedieron unas cosas. Y no debemos recordar lo malo, sino de ahí sacar lo bueno. Recordar que Dios ha estado siempre con nosotros. Y de ahí nos sacó el Señor. Amén. Mira el pasado entonces, pero hazlo con una mirada que aprecie la fidelidad de Dios. Así que adelante, hermano. Amén. Sí, cuando mires el pasado, hazlo con una mirada que aprecie la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Él ha sido fiel. Él te ha cuidado, te ha protegido. Amén. Él va a cumplir el propósito, el propósito que Él tiene para tu vida. Él lo va a cumplir. Amén. Él va a seguir trabajando contigo. El que comenzó la buena obra contigo la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, dice la Escritura en Filipenses. Dios te ama. Amén. No te va a soltar. Amén. Eso es lo que debe estar en tu mente. Dios está contigo. Dios está contigo en el pasado, en el presente y en el futuro, hermano. Pero a veces nuevamente viene el acusador, que es experto acusando, y te acusa, oye, pero tú has cometido unos errores, pero tamaño de una catedral, unos errores que has cometido. ¿Tú crees que te va a salvar de eso? Te dice el enemigo. Por eso que estás así, un montón de cosas y te comienza a golpear. Hermano, nosotros hemos estudiado la vida de David, ¿no? Domingo tras domingo, lo hemos hecho casi medio año, y hemos visto los grandes errores que cometía David. Como Dios
restauró a este hombre, cómo Dios lo perdonó, cómo David se arrepintió de su mal. No, él tenía una gran diferencia con Saúl. Saúl comenzaba a excusarse, a echar la culpa a otro, ¿no? Pero David no, David reconocía su pecado y se arrepentía. Una vez que se arrepentía, Dios lo perdonaba, ¿no? Dios lo disciplinaba, lo perdonaba y lo restauraba, hermano. Lo restauraba. Conocido como el gran rey David. Entonces Dios no nos hace a un lado. Y Dios estuvo, pastor, en los errores que tuvo David. Sí, Él estuvo ahí. Él estuvo en toda la vida de David, estuvo en su pasado, en su presente y en su futuro, así como está con nosotros. Amén. Nosotros tenemos el libre albedrío de escoger. Él no se mete con nosotros en ese aspecto, ¿no? Porque si no fuéramos robots de Él. No somos robots, tenemos el libre albedrío, nosotros escogemos. Y David escogió oportunidades que escogió el mal. ¿Hubo consecuencias? Sí, hubo consecuencias. ¿Hubo un juicio de Dios a su vida? Sí. Pero Dios nunca lo dejó. Y eso fue para restaurar su vida. Amén. No hubo un castigo, se puede llamar así, divino sobre la vida de David con el fin de aniquilarlo, de condenarlo, sino de restaurarlo. Que a veces nosotros hemos metido la pata, hemos cometido errores y nos ha costado lágrimas, hermano. Pero tiene un fin. Tiene un fin de levantarnos, de restaurarnos, de ser mejores personas, mejores creyentes, mejores hijos de Dios. Amén. De traer gloria ahora a su nombre. Amén. Gloria al Señor. Entonces, este Salmo 77, el verso 11 al 13, pues nos hace ver que debemos recordar las maravillas del Señor. Amén. Que Dios es misericordioso. Amén. Y no debemos pues mirar al pasado pues, pensando en errores o en cosas pues que a veces uno no entiende, ¿no? Y sucedió. Recuerda las verdades o realidades acerca de Dios, eso es lo que también debes recordar. Las verdades, realidades acerca de Dios, algo más que hay que observar. Cuando sucumbes a tus pensamientos de si tan solo, deja de reconocer la función de Dios en tu pasado. Cuando a veces pensamos, ¿no? Si tan solo hubiese hecho esto, si tan solo el otro, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Si no me hubiese sucedido esto. Entonces, lo que está pasando, hermano, que estamos ignorando el hecho de que Dios estuvo allí con nosotros. Él estaba contigo en ese momento, como te decía, al igual que está contigo hoy y estará contigo mañana. El Salmo 73, versos 23 y 24 dice: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria, dice el salmista Asaf. El Señor, ¿no? En la torpeza que él hablaba, porque estaba hablando, ¿no? Y se quejaba delante de Dios. Ahí estaba el Señor, en lo que está diciendo el salmista. Estaba ahí el Señor. El Señor siempre está con nosotros, hermano. A veces no lo entendemos, pero es así, ¿no? O el Señor le sorprendió tu error, ¿no? Uy, no estaba enterado, dice el Señor. No, el Señor sabe lo que atravesamos, ¿no? Y sabe que te tiene que guiar al arrepentimiento, te tiene que guiar al arrepentimiento. El Espíritu Santo tiene ese trabajo en la vida del creyente, que nos guía al arrepentimiento. Si hemos cometido algo malo, ¿no? Nos guía al arrepentimiento. La palabra de Dios, es más, también nos corrige, dice, y nos redarguye. Por eso que usted debe escuchar la palabra del Señor, debe leer su Biblia. Amén. Dios le va a hablar ahí. Y si está andando mal, le va a redarguir. Amén. Si no está andando correctamente, el Señor lo va a corregir y te va a hablar a través de su palabra. Por eso que no debemos, hermanos, no dejar de escuchar la palabra del Señor. Te pertenece a esta iglesia, escucha la palabra del Señor.
de la boca de sus pastores. Amén. Y del anciano Henry Melgar. Somos responsables de llevar la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando reconoces a Dios al recordar los hechos y las evidencias de su cuidado y su carácter, las maravillosas verdades acerca de Él te ayudan a mirar atrás sin remordimiento ni pesar. Es una gran verdad, ¿no? Cuando reconocemos a Dios al recordar los hechos, las evidencias de su cuidado y su carácter de Él, las maravillosas verdades acerca de Él, te ayudan a mirar atrás sin remordimiento ni pesar. Amén. Mirar atrás a través de los ojos de la fe es lo que tenemos que aprender. ¿Sabes lo que sucede cuando tú y yo miramos atrás al pasado sin confiar en que Dios estaba allí con nosotros y atento de nosotros? Nos sentenciamos nosotros mismos a una vida de remordimiento, hermano. Cuando pensamos así, cuando creemos que Dios no ha estado, ¿no? Cuando no confiamos que Dios ha estado allí con nosotros. Confía en la dirección de Dios. Hay momentos, proyectos en nuestra vida que no salen bien, hermano, ¿no? A pesar de haber orado y buscado sabios consejos. Y comenzamos a pensar, sí, tan solo. Y esto nos impide recordar el proceso de decisión a través de la oración y la palabra. Que a veces pues hemos orado, hermano, hemos buscado el consejo sabio y según eso hemos actuado. Pero comienza ese pensamiento, si tan solo no lo hubiese hecho. Si tan solo no hubiese hecho esto o aquello. Y nos nubla, hermano. Que nosotros hemos orado, que nosotros pues hemos buscado el sabio consejo, hemos estado sirviendo al Señor, hemos recibido palabra de Dios, pero a veces sucede esas cosas. Esa es la mano del Señor, la mano invisible, porque permite estas cosas, ¿no? Como estudiamos en la vida de Esther, porque permitió la vida de un Amán que llegara a ese puesto. Suceden, hermano, cosas, ¿no? Y trajo una crisis a todo el pueblo judío. Pero, hermanos, con todo lo difícil que parezca, confíe que Dios ha estado presente en ese proceso y que Él va a usar ese tiempo difícil para tu bien. Amén. Confía, el Señor va a usar ese tiempo difícil para tu bien. No sé cómo lo hará, pero Él lo va a usar. Amén. Ese tiempo difícil. Él tiene el poder de cambiar las cosas de un momento a otro, hermanos. Yo tenía un día muy difícil en mi trabajo, o sea, las cosas no salían bien. El día miércoles, sí, el miércoles fue. El jueves también me levanto ya medio que no con una buena actitud, ¿no? Pero ahí luchando mi batalla. Este día va a ser mejor. Y de un momento a otro, se solucionan los problemas. ¿No? Cambié mi actitud, cambié la forma de pensar, me acerqué a Dios, le hablé, ayúdame. Y el Señor oyó mi oración. De un momento a otro te cambia la vida, te cambia el semblante, hermano. A veces uno puede estar preocupado, suceden las cosas, una sonrisa, un gozo, ¿no? Él sabe lo que atravesamos, Él sabe, Él conoce todo. Él conoce todo de nuestra vida. Yo no busqué eso, vino así en la vida. Y a veces estamos así, ¿no? Pasamos cosas que uno no lo buscó, pues sucedió. Es como la tempestad cuando los discípulos estaban en la barca. Ellos casi buscaron la tempestad. No, sucedió la tempestad y punto. Y a veces se levantan así las tempestades. Pero Dios ahí, fiel. Amén. Y eso ya lo recuerdo. A veces es cosa del pasado. Cuando yo tengo un problema en el presente, ¿no? Ya miro el pasado, como Dios me sacó de ahí, entonces en este presente yo pienso así, Dios lo puede volver a hacer de nuevo. Amén. Dios lo puede volver a hacer de nuevo. De esa manera debemos pensar en el pasado. Amén. Listo. Entonces sigamos. Confía en la dirección de Dios, ¿no? Que Dios está ahí presente
con nosotros. Confía en el poder supremo de Dios, el poder de Dios. Como Dios del pasado, nuestro Padre Celestial usa realmente nuestro pasado. La gran verdad de Romanos 8, 28 y 29 que todos conocemos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por lo tanto, este versículo nos dice que es la promesa de Dios que todos los sucesos negativos en el pasado serán invalidados y obrarán para bien, para hacerte más semejante a Cristo. Es lo que quiere decir. No sé cómo Dios obrará, hermano. Hay cosas que a veces suceden en nuestras vidas, ¿no? Pero Dios lo va a mover para bien de nosotros. Amén. Hasta a veces los errores que cometemos, hermanos, ¿no? Dios va a usar esos errores, esos momentos difíciles, ¿no? Para hacernos cambio en nuestra vida, para traer cambio a nuestra vida. El sufrimiento hace un efecto en la vida del creyente. Muchas veces cuando hay consecuencias debido al pecado del creyente, esos sufrimientos va a hacer cambios y va a traer después gloria al Señor. Después va a traer esa imagen de Jesucristo en tu vida, que es lo que desea el Señor. Amén. Entonces Dios no va a desperdiciar nada en tu vida. Él es omnisciente, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Su sabiduría es inescrutable, hermano. No se puede, no puede alcanzar uno con la mente tanta sabiduría de Dios. Y Él tiene el control de todo. Amén. Él es el Todopoderoso. Amén. ¿No? Entonces, por su poder transformador, Dios usará aún los aspectos peores, más dolorosos y más desconcertantes de tu pasado para hacerte más semejante a Cristo y Él sea glorificado en tu vida. Amén. Ahora en el presente, ¿cómo debes pensar? Para el presente, de la misma manera, necesitamos seguir la exhortación de Filipenses 4:8, que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. En el presente también debemos pensar así. Yo sé que no siempre es fácil hacerlo, hermano. No sé, usted está practicando ya, supongo ya es la cuarta lección. Usted ya debe estar ya dando sus pasos, ¿no? Aplicando este versículo. Muchas veces nos sentimos tentados a decir, pero no es así como se suponía que fuera, ¿no? Para el presente. No es así como se suponía que fuera. Estamos pensando así. Pero la Biblia dice todo lo verdadero. Como ejemplo, a veces como padres, hermanos, escogemos Proverbios 22:6. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Conocido por muchos: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Como un pasaje guía para criar a nuestros hijos, escogemos este proverbio. Sin embargo, pasa el tiempo y nos parece como padres que no está funcionando en la forma que uno desea, y nos disgustamos y le decimos a Dios, pero no es así como se suponía que fuera. Nos quejamos, vamos a la sección quejas y nos quejamos con Dios. No es así como le fue a esa familia de aquí o aquella familia de allá, ¿no? Comenzamos también a comparar y delante del Señor. Y como un niño o una niña que no consigue lo que quiere, hacemos una rabieta espiritual, ¿no? Al Señor. Porque las cosas no están sucediendo en el momento como uno quiere, ¿no? Y cuando estamos a veces en esa rabieta espiritual, Dios no nos habla, ¿no? Tenemos que estar tranquilos muchas veces para enseñarnos. Y Dios nos va a enseñar y nos va a hablar cuando estamos dispuestos a escuchar. Dios nos va a hablar. Es así como realmente es, ¿no? Es lo que nos va a decir el Señor. Es así como realmente es. ¿Qué vas a hacer con lo verdadero? Con lo verdadero de mi palabra, con las promesas. Si Dios te ha prometido algo, Él lo va a hacer. Tú sigue haciendo lo que tú tienes que hacer. Y Dios va a hacer lo que a Él le corresponde hacer. Amén. Y llegará. Tú verás el fruto en su tiempo.
Amén. No debes desmayar. Con esa actitud tú has paralizado, ¿no?, la obra que Dios quiere hacer, porque no estás haciendo lo que tú debes hacer. Amén. ¿Qué vas a hacer entonces con lo verdadero? Hermanos, mientras tengamos aquella actitud y no aceptemos lo que es verdadero, no va a haber ningún posible progreso o solución, ¿no? Si estamos con esa rabieta, fijándonos, ¿no?, ya, como vivimos en un tiempo que todo lo queremos ya, queremos pues en un momento instantáneo. Estoy aplicando esto, ya quiero ya, ¿no?, el resultado, Señor, ¿no? Y el Señor muchas veces no obra así. Él tiene, como hemos visto, tiene un tiempo, tiene su tiempo. Amén. Y está orando en su tiempo. Amén. Pero nosotros a veces lo queremos ya. Y como no lo vemos en el presente ahí, tenemos una mala actitud. Y mientras tengamos esa mala actitud, hermano, paralizamos la obra del Señor. Amén. Dios no va a poder obrar como Él quiere. Entonces mientras tengamos esa actitud, ¿no?, no va a haber ese posible progreso o solución. Hay otras personas que también luchan, ¿no?, como el caso de, hay mujeres que se niegan a enfrentar la realidad de sus matrimonios, hermano. Se niega a afrontar esa realidad de sus matrimonios. Parece que sus expectativas y sueños acerca de lo que es el matrimonio son por lo general un poco diferentes de la verdad. O sea, tienen pues unas expectativas, ¿no?, unos sueños para su matrimonio que difiere bastante de la realidad. Y cuando encuentran eso, sucede pues las quejas, ¿no? Tienen que tener cuidado. A veces piensan pues, ¿no?, que hermana, te has casado con un ser humano. Así creyente, es un ser humano y todavía tiene pues errores, ¿no? Tiene hábitos, tiene cosas que hay que tratar, ¿no? Hay que buscar una solución. Pero a veces cuando ven esto, ¿no?, las casadas a veces surge la riña, las peleas, ¿no?, y dejan de amar al esposo por estas cosas, ¿no?, por esas expectativas. Tienen unas expectativas pues, o unos sueños pues, que a veces son inalcanzables, ¿no? Como cuando a veces, ¿no?, le dicen, ¿no?, ¿cómo quieres que sea tu novio? Ojo verde, cristiano, entregado al Señor, ¿no?, que también sea salmista, que sea un hombre de oración, que tenga un buen trabajo, un montón, hermano. No es la realidad, pues, ¿no? Y si hay alguien así, de repente ya te lo ganaron, ¿no? Porque no existe así gente, hermanos. A veces no miramos la realidad, hermanos, y nos ponemos pues a tener expectativas, ¿no? Queremos que nuestro matrimonio camine al 100% apenas nos hemos casado. Y no funciona así. Amén. No funciona. Ambos necesitan crecer en el matrimonio y trabajar en su matrimonio. Entonces cuando ven la realidad, muchas mujeres quedan tan perplejas y confundidas que no hacen nada al respecto, hermanos. Solamente se quedan criticando. Llegan hasta el punto de decir, ya no lo puedo ver, ya no lo soporto, porque se han enfrascado en eso. Ya no, se quedan ahí perplejas y confundidas, que no hacen nada al respecto, ¿no? Y dicen, para empezar, no sé por qué me casé con mi esposo. Ojalá no lo hubiera hecho. No es así como se suponía que fuera eso. Se estanca en ese presente. No es correcto eso. Amén. No es correcto. El Señor primero va a hablarte. Te va a hablar y te va a decir, bien, ¿qué vas a hacer con lo que realmente es así? ¿No? El Señor va a buscar que tú afrontes la situación, que no seas simplemente un criticón o una criticona, ¿no? ¿Qué vas a hacer con lo que realmente es así? Primero, tienes un problema, ¿no? La condición de tu matrimonio es tal, ¿qué vas a hacer con lo que realmente es así? Primero tienes que aceptar tu realidad. Tu realidad es esa.
Amén. Ese es tu presente, esa es tu realidad, eso es lo que tú estás viviendo, eso es lo que está aconteciendo. Ahora, la realidad es la condición de tu matrimonio, ¿no? Puede ser de tu matrimonio, puede ser de tu familia, puede ser de tu trabajo o de cualquier cosa. Puede ser de tu negocio, ¿no? Si es un trabajo independiente, ¿no? Puede ser de cualquier cosa, hermano. Tú tienes que aceptar la realidad. La realidad es esa. Ahora, ¿qué vas a hacer, pues, con esa realidad? Ahí viene la pregunta. Pero tienes que aceptar primero, tu realidad es esa. Esa es la realidad, es lo que se está pasando. Amén. Entonces vivimos, como le digo, un matrimonio ideal, no creemos que eso sea así, no. La realidad es esta. Una vez que aceptes la realidad, tienes que tener una buena actitud, ¿no? Una buena actitud. Entonces ahí ya podemos comenzar a trabajar en una solución, un remedio, un plan, con los consejos y las promesas de Dios. Recién ahí entonces uno puede comenzar a trabajar en una solución, vuelvo a repetir, un remedio, un plan, con los consejos y las promesas de Dios. Entonces podamos usar nuestro tiempo y energía para mejorar esa realidad. ¿Ves cómo cambian las cosas cuando te tranquilizas y comienzas a ver tu realidad? Y ahora con una buena actitud, tú buscas una solución, un remedio, un plan, con los consejos y las promesas de Dios. Y ejecutas, entonces podemos usar nuestro tiempo y energía para mejorar esa realidad. Amén. Pero si tenemos esa actitud, pues, ¿no? De estar criticando, ¿no? De estar diciendo a veces cosas hirientes, ¿no? ¿Por qué me casé contigo? ¿No? Cosas que no son, hermano, no vas a arreglar nada con eso. Ya te casaste y ya estás ahí. Y hiciste esto o aquello, ya estás ahí. Ahora tienes esa realidad. Ahora te tranquiliza, piensa en esa realidad. Y ahora con una buena actitud hay que buscar una solución. ¿Amén? Un plan para salir de eso, con los consejos de la palabra del Señor, con las promesas que Él nos ha dado. Amén. Y ejecutarlo. Ahí gastar tiempo y energía. Todo matrimonio necesita eso. Tiempo, energía, esfuerzo, trabajo. Amén. Como conclusión, amamos a Dios con toda nuestra mente cuando reconocemos su soberanía sobre cada acontecimiento de nuestra vida, pasado, presente y futuro. Así amamos al Señor con toda nuestra mente. Cuando lo tenemos presente, cuando sabemos, hermano, que Él ha estado en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro, que Él gobierna, amén, que Él está con nosotros en todo tiempo. Amén. No te ha dejado ni un minuto. Él está contigo. Segunda de Timoteo 1:9 dice bien claro esto: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo nos fue dada? Antes de los tiempos de los siglos. El Señor, pues, no es amo de tu pasado. Él sabía cada detalle que tendría el camino de tu vida. Él lo sabía. Él ha supervisado todo lo que te ha sucedido, hermano. Hermana, Él te ha supervisado todo lo que te ha sucedido. Él ha estado contigo en cada paso y a cada segundo a lo largo del camino. En resumen, Dios es el autor y consumador de tu fe y de tu vida. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, Dios es el autor y el consumador de tu fe, tanto de tu fe pasada como de tu fe en el futuro y tu fe presente. Amén. Él es Dios no solamente de tu futuro y tu presente, sino también de tu pasado. Hermanos, con un corazón lleno de fe y esperanza, con Dios a nuestro lado y por su grandiosa gracia, podemos amarlo aún más, sin que importe lo que nos haya sucedido o nos suceda. Amén. Cuando tenemos un correcto pensamiento acerca del futuro, acerca del pasado y del presente. Amén. Así vengan sufrimientos, hermanos. Ahí lo vamos a amar al Señor, porque estamos confiados de que Él que está con nosotros y que vamos a salir victoriosos. Amén. De todo problema que pueda suceder en nuestras vidas.
Amén. De todo acontecimiento, la victoria es nuestra. Amén. La victoria es nuestra. No tenemos pérdida. Sin que haya importado lo que nos haya sucedido o lo que nos suceda. Dios está con nosotros. Por eso que cada creyente debe aferrarse al Señor. No te alejes del Señor. En estos momentos difíciles, en estos días que está ocurriendo esta pandemia, debe estar más ligado al Señor. Debemos estar más en la palabra del Señor, en la promesa del Señor. Debemos estar más tiempo de oración con el Señor. Comienza a orar. De repente en tu trabajo estás saliendo por aquí, por allá, en el camino. Ponte a orar, ponte a hablarle al Señor. De repente en un momento pues de refrigerio, que estés en tu trabajo, habla al Señor. No te alejes del Señor, no nos alejemos del Señor, hermano. Dios tiene control de todo y es nuestro Dios, está en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Dios nunca te ha dejado. Amén. Nunca has estado solo. En tu pasado Él ha estado ahí. En tu presente está contigo. Y en tu futuro Él también estará contigo. Amén. Nuestro Dios es bueno y misericordioso. Si nosotros pues alguien ha pecado, ¿no? El Señor dice así en Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. ¿Qué pasa si nosotros pecamos? ¿Qué pasa si nosotros hemos cedido a una tentación? La Biblia dice bien clara. Bien claro dice la Biblia: arrepiéntete. Ven a mí. Pongámonos a cuenta. Amén. Tú te arrepientes de corazón. Te presentas ante Dios con un corazón contrito y humillado y Él te va a perdonar. Y Él te va a restaurar. Pastor, pero el pecado trae consecuencias, sí, consecuencias, muchas veces consecuencias dolorosas. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, dice la palabra del Señor. Pero a pesar de esas consecuencias, como las tuvo el rey David en su vida por haber cometido pecado, el Señor lo restauró, el Señor lo levantó. Amén. El Señor se glorificó en él. El Señor estuvo con él, nunca lo dejó. Amén. El Señor consoló su corazón. El Señor es misericordioso, es bueno. Amén. Pero sí, como dije, si has cometido pecado, arrepiéntete y busca al Señor. Y el Señor va a restaurar tu vida. Amén. El Señor va a restaurar tu vida. Va a restaurar tu presente y tu futuro. Amén. El Señor es bueno. Y el Señor nunca te ha dejado. Si el Señor te hubiese dejado o lo hubiese dejado David en su pecado, no hubiese podido ser levantado David. No pudo haberse llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Es Dios quien obró en la vida de David. Amén. A pesar de sus fallas, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, Dios estuvo ahí. Pero algo que tuvo David es que también se acercaba a Dios y pedía perdón y se arrepentía. Amén. Y Dios lo levantaba. Por eso que acá la palabra del Señor, después de ese verso que le he leído en Isaías, dice: si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Amén. Eso está en Isaías 1, verso 18 y 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. ¿Veis? Porque hay veces gente que a veces se sigue rebelando. No quiere, el Señor le habla, arrepiéntete, lo guía al arrepentimiento a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, y a veces siguen con esa actitud. Entonces Dios tiene que dar un castigo a fin de que con ese castigo vuelvan a Dios, vuelvan a Dios. Dios es bueno y misericordioso. Amén. Y Dios te ama y Dios está contigo, tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. Ha estado contigo y estará contigo y está contigo ahora mismo. Ahí en sus casas donde están ustedes, amén. Cada familia, cada persona que está escuchando, el Señor está ahí
Él conoce todo de nosotros. Amén. Piense correctamente acerca del pasado. Piense correctamente y tenga fe. Amén. Crea en el Señor, que el Señor, ¿no?, hará cosas grandes en tu vida. No te dejará ni te desamparará. El amor de Dios está ahí. A pesar de estos días malos que estamos viviendo, pastor, sí, a pesar de estos días malos, el Señor está contigo. Amén. Y Él te levantará. Dios lo bendiga, hermanos. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por tu gran amor y tu gran fidelidad, Señor. Gracias por hacernos entender, Padre, que tú has estado, Señor, en nuestro pasado. Es más, desde antes de la fundación del mundo tú estabas con nosotros. Gracias, papito lindo, porque tú sigues estando con nosotros en el presente y tú también estarás con nosotros en el futuro. Es más, vamos a estar contigo por la eternidad. Gracias por esa bendición tuya. Gracias por esa gracia derramada que tú nos has dado por la salvación. Gracias por la vida de tu Hijo amado Jesucristo. Bendito Dios que nos dio la salvación. Gracias por el Mesías, papá. Gracias. Gracias por todo lo que, Señor, tú haces, Señor bendito Dios, en nuestras vidas. Y que, Señor bendito Padre Celestial, tu propósito en nosotros sea cumplido, Padre. Oh Señor, queremos glorificar tu nombre. Oh Señor Dios Todopoderoso. Danos la fuerza, Señor bendito Dios, oh Padre Santo, y el pensamiento correcto, papito lindo, para, Señor, cumplir tu voluntad. Oh Señor, gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, hermanas. Dios los bendiga, Iglesia Cristiana Caminando con Jesús. Bendecidos. Amén. Amén.